Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera sesión del tema Herramientas de análisis espacial, que es parte del curso propedéutico para realizar el examen de ingreso a la maestría en el SIGA. Este curso constará de 3 sesiones, entonces hoy es la primera, y vamos a estar viendo diferentes temas en los cuales es importante que ustedes pues si les surge alguna pregunta, pues me la pueden hacer llegar por correo electrónico, no hay ningún problema. Entonces vamos a ver esta presentación que se llama Análisis Espacial. Quiero darle un enfoque un poquito diferente para que vean cómo desde hace mucho tiempo hemos estado haciendo análisis espacial. A veces no se da uno cuenta hasta que empieza a desmenuzar lo que estamos haciendo. Entonces quiero que veamos con este enfoque un poquito diferente. Vamos a hablar de Jon Snow y el cólera, pero ¿qué tiene que ver esto con el análisis espacial? Pues bueno, ya lo veremos. Aquí está la definición de cólera, dice es una enfermedad infectocontagiosa intestinal aguda provocada por una bacteria. Y eso lo sabemos por la gran investigación que se estaba haciendo en el campo médico ya desde hace mucho tiempo, muchas décadas, pero eso no se sabía pues a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX empieza a haber un brote muy intenso de cólera en un vecindario de Londres, un vecindario que se llama el Soho, y entonces este es uno de los carteles en los cuales se les apercibía a la población de tomar ciertos cuidados para no infectarse de cólera. Pero si ustedes lo leen pueden darse cuenta que no tenían idea de cómo se contagiaba el cólera. Dice, por ejemplo, sea moderado en lo que come y en lo que bebe, evite los vegetales crudos y la fruta que no está madura. Absténgase de beber agua fría cuando haya sido calentada, no sé a qué se refiere. Y sobre todo, eh, absténgase de beber lo que llaman espíritus ardientes, serían licores, licores fuertes. Y si usted tiene el hábito de hacerlo, pues al menos beba mucho menos de lo habitual. Vístase y duérmase calientito. No se duerma o se siente en una corriente de aire. Evite mojarse. Y bueno, aquí lo único que tiene sentido dice atienda inmediatamente cualquier desorden del intestino. Entonces se dan cuenta que no tenían idea de cómo se contagiaba uno del cólera. En 1854 finalmente se identificó al culpable del cólera, esta bacteria, por el médico Filippo Pacini, pero finalmente la gente no sabía cómo esta bacteria llegaba al organismo. Este es Londres a mitad del siglo XIX, 1850 y tantos. Lo que ustedes pueden observar, hay un gran hacinamiento, animales, hay, pues si ustedes recuerdan las películas de Londres, por ejemplo, su clima es húmedo, es sombrío, sombrío porque pues tiene noches largas la mayor parte del año, y aparte pues es húmedo, tiene digamos cierta cantidad de lluvia muy distribuida a lo largo del año, y aparte en estos tiempos pues no había drenaje, no había asfalto por ejemplo en las calles, y con este hacinamiento y con esta gente y con todo esto pues era un lugar perfecto para tener el caldo de cultivo para el cólera, ¿no? Bueno, entonces este brote empieza y empiezan a morir cientos de personas al día. ¿Sí? La gente pues tenía digamos, un registro de las víctimas, donde vivían, su género, su edad, entre otras cosas, y bueno, su domicilio. Y entonces lo que ellos tenían era una lista de, pues, de gente que había sufrido la enfermedad y que había fallecido. Esto pues era muy bien, era muy bueno, era muy útil el registro, sin embargo no nos da idea de qué es lo que está pasando o cuál es la dinámica de lo que está pasando. Hasta que al doctor Jon Snow, una persona pues con bastante mente clara, se le ocurrió que era importante eh, reconocer espacialmente cómo es que esta epidemia se estaba desarrollando. Entonces a él se le ocurrió hacer un mapa de los casos. Digo, esto sería algo habitual hoy en día, ahorita ya nos queda claro por la actual epidemia, pero en aquel entonces
no lo había hecho nadie. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos aproximadamente 4 o 5 diferentes capas de información. Tenemos el límite del distrito de ahí de Soho. Tenemos las manzanas, que sería el límite pues de construcciones con respecto a los caminos. Tenemos la ubicación de los decesos en puntos de acuerdo a su domicilio. Y aparte tenemos otra cosa que son las bombas de agua que surtían a la población, ya que pues no había drenaje, tampoco había agua entubada, y la gente lo que hacía era tenía que ir a los pozos para extraer agua y usar el agua del día. Bueno, pues entonces, aquí hay también una escala, y John Snow, el doctor John Snow, se dio cuenta que los casos tenían una coincidencia importante con una de las bombas. ¿Sí? Más del 95% de los casos caían o coincidían con un radio, digamos, de influencia de una de las bombas. Y entonces él dijo, no, esta bomba está causando que la gente se enferme, ya que él tenía la hipótesis de que el cólera se transmitía por beber agua contaminada con la bacteria. ¿Sí? Contaminada tal vez con heces, con polvo que venía de algún tiradero, algo por el estilo, ¿no? Entonces esa era su hipótesis. Y él pues recomendó que se le retirara la palanca que permite extraer el agua con las bombas de ese lugar en particular. Después de retirar esta palanca, la epidemia empezó a disminuir rápidamente hasta que se detuvo. Es algo básico, pero pueden darse cuenta que aquí se empieza a hacer un análisis espacial. ¿A qué se refiere hacer un análisis espacial? Se refiere a que empezamos a ver interrelaciones entre elementos de distinto tipo, que en este caso serían las diferentes capas, pero que tienen algo en común, que es un espacio. ¿Sí? Este espacio común en el cual están interactuando solo lo podemos apreciar si hacemos, en este caso, una espacialización o un mapa de las diferentes variables que intervienen en el suceso. En este caso, la bomba, los afectados, las manzanas, el límite del distrito. ¿Sí? Entonces, este es uno de los primeros intentos registrados, digamos, de hacer un análisis espacial completo. ¿Sí? Se empieza a entender la interrelación espacial. Ahora, aquí podemos ver algunas cuestiones como que hay muertes fuera de la zona de influencia. Finalmente la población es dinámica y muchas de estas personas por alguna razón se tenían que mover cerca de esta bomba, en algún momento consumieron su agua y es por eso que los casos van más allá del área de influencia. Y también hay casos que hay gente que no se enfermó nunca, pero pues porque no tomaban agua de esa bomba, ¿no? Tenían la costumbre tal vez de tomar agua de bombas locales de algunos lugares, como cervecerías que había aquí, también tomaban cerveza, y entonces finalmente pues la gente no se enfermó. Después de haber identificado entonces esto, hicieron un cartel en el cual se aprecia que se tiene el conocimiento de cómo empezar a atacar esta epidemia. ¿Sí? Aquí simplemente dice no beba agua que no haya sido previamente hervida, y tampoco no la beba si esta agua fue hervida pero ya tiene un tiempo de estar digamos ahí expuesta, ¿no? Y el agua que no se haya usado en el día se tiene que descartar. Entonces aquí nada más quiero, digamos, recalcar la importancia del análisis espacial que permitió reconocer el origen de un problema que de otra manera hubiera sido muy complicado resolver, ¿no? En la actualidad, dichas bombas siguen existiendo en Londres, nada más como un recordatorio de esa plaga que pues estuvo a punto de diezmar a ese vecindario, digamos, y también para hacer un reconocimiento al Dr. John Snow y a su iniciativa y a su, pues les decía, mente clara para poder aplicar este tipo de conocimientos. Entonces, el análisis espacial inicia cuando reconocemos ciertas cosas en los datos que estamos usando en un estudio. Aquí en esta imagen pueden ver ustedes, por ejemplo, que los diferentes tipos de información los tenemos, digamos, agrupados en capas de información.
¿sí? Muchos de los datos que se utilizan, por ejemplo, provenientes de la naturaleza, se estudian en ciertos formatos, como por ejemplo este que está basado en píxeles, y hay otros que se utilizan usando el formato vectorial, que es el que está acá arriba, ¿no? Entonces, digamos que toda esta información puede ser muy diversa, pueden ser 5 capas, 10 capas, 50 capas de información de un mismo sitio, pero lo que tienen en común es que son del mismo lugar, es decir, es del mismo espacio geográfico. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que en el mismo espacio geográfico existen diferentes tipos de datos y que cuya ubicación y distribución está determinada por su referencia espacial. ¿Sí? Es decir, yo solo puedo comparar estas bases de información, estas capas, pues porque tienen la misma referencia espacial. Entonces, la referencia espacial es un elemento muy importante en el análisis espacial. Existen posibles interrelaciones entre los elementos presentes en dicho espacio. Es decir que, aunque tenemos la información organizada en capas, nosotros podemos tener un flujo de interacciones en la vertical, ¿sí? Un flujo transversal a estas capas, en las cuales van a haber conexiones y dependencias incluso entre ellas. Y con esto nosotros recreamos pues el mundo real, tratando de entender algún fenómeno, algún proceso, ¿sí? Alguna dinámica. Nosotros estamos haciendo finalmente un modelo del mundo real o diferentes modelos del mundo real para entender estos procesos mediante el análisis espacial. La referencia espacial entonces nos va a permitir identificar la ubicación de cualquier elemento sobre la superficie del planeta con base en líneas y paralelos de referencia, ¿sí? Y también nos va a permitir comparar datos, porque si estas fuentes de información tienen la misma referencia espacial, quieren decir que son estos de la misma porción de la superficie de la Tierra, y entonces nosotros podemos compararlos. La referencia espacial es el único atributo que nos va a permitir hacer esta conectividad, esta interrelación entre diferentes capas de información que pueden ser muy diferentes, que uno, por ejemplo, puede tener una capa de información de geología y otra capa de información de vegetación, y a lo mejor no veríamos una relación entre ellas necesariamente, pero si empezamos a ver dónde existen diferentes rasgos de geología con diferentes rasgos de vegetación, vamos a ver que están interrelacionados, que cierta vegetación solo crece en cierta geología, etcétera, ¿no? Pero esa interrelación solo la vamos a poder establecer en el momento en que reconozcamos esta interacción entre estas capas de información. Simplemente para abundar, el análisis espacial, dice, se basa en el método de sobreposición de capas de información. ¿Sí? Si yo tengo pues una gran cantidad de capas de información de la misma zona y yo estoy interesado en hacer, por ejemplo, un estudio de inestabilidad de laderas, es decir, dónde se están ocurriendo procesos de deslaves, ¿sí? Donde se está moviendo el material de las laderas hacia abajo, pues yo puedo primero intentar entender el fenómeno. Este fenómeno puede ser determinado por ciertas cosas como el uso del suelo, la cubierta del suelo, el tipo del suelo, la pendiente del terreno, distancia a ríos, por ejemplo, distancia a caminos. Todo ello y otras más variables intervienen en la inestabilidad de las laderas, ¿sí? Entonces, donde yo empiezo a reconocer intersecciones entre ciertas características de cada una de estas capas de información, yo voy a poder empezar a encontrar lo que se le llama mapas de aptitud. Digamos, aquí sería una aptitud negativa, sería un mapa de peligro, por ejemplo. O también yo podría estar buscando un área ideal para un cultivo o empezar a encontrar una especie vegetal o animal de algún tipo. Pues yo necesito saber las condiciones que favorecen su presencia. Y en este caso, cada condición, cada variable va a ser una capa de información. Y esta sobreposición, esta intersección espacial de esta información me va a permitir encontrar lo que es muy valioso, que se le conoce como patrones espaciales.
¿Sí? Los patrones espaciales nos van a permitir establecer interrelaciones entre variables cuando se hace análisis espacial. Este es otro ejemplo. Es nada más aquí en este caso una distribución de la pobreza y los niveles de educación en Chicago. Sí, entonces hay una interrelación que tal vez de manera directa no la entenderíamos, pero si vemos cómo coinciden algunas cuestiones de pobreza y educación en diferentes niveles de educación, podemos establecer esta interrelación, ¿no? Y bueno, algo que está pues totalmente vigente, que sería la epidemia del COVID-19, y también vemos parámetros en los cuales entendemos la distribución espacial. Este mapa que se muestra aquí nos permite entender de manera indirecta la conectividad aérea en el mundo, ¿sí? De dónde a dónde se mueve más la gente o menos, como en este caso África tiene los menos casos, y ahí es donde hay menos dinámica de gente que vaya de el lugar donde se inició el brote, en el Asia lejana, hacia África, ¿no? Entonces en este caso presenta los menos casos, sin embargo, bueno, eso varía con el tiempo, ¿no? Entonces, encontrar patrones espaciales es muy importante, es muy valioso cuando estamos haciendo análisis espacial. ¿Sí? A veces es el fin, encontrar ese patrón para entender una dinámica, un proceso. Y bueno, nada más para continuar, un ejemplo muy simple acerca de cómo se construye una carretera. Una carretera, si nosotros tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, en geometría pues la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, pero esto no aplica en el espacio geográfico. El espacio geográfico no está vacío, como podría ser tal vez en el espacio matemático. Aquí yo puedo tener un río, puedo tener relieve, ¿sí? Expresado en curvas de nivel. Entonces yo necesito encontrar pues las zonas donde esta carretera va a ser más apta para ser construida. No es apto construir una carretera donde hay una pendiente muy fuerte, aparte porque no pueden subir los vehículos, es muy caro hacer un túnel aquí, por ejemplo. Entonces, bueno, dice uno, tal vez este sea mi mejor hipótesis de dónde podría pasar. ¿Y qué tal si tengo un parque recreativo, un pantano? Es muy caro construir y a veces casi imposible construir una carretera en pantanos. Bueno, aquí hay otra alternativa. Aquí tengo tal vez una propiedad privada. Entonces se dan cuenta que todo esto parece un juego de prueba y error. Cuando se construye una carretera no es posible hacer este juego de prueba y error. Lo que se necesita es hacer un análisis espacial donde yo necesito establecer primero cuáles son las condiciones mínimas para hacer un área apta para construir una carretera. Quizás que la topografía tenga ciertas características, ¿sí? Con modelos digitales de elevación, qué inclinación es la que puede recorrerse en una carretera de manera adecuada, qué tipo de suelo, hay muchos tipos de suelo que no son aptos para construir una carretera, el uso del suelo, ¿sí? ¿Qué tal si hay algún cultivo que es de muy alto valor y pues no conviene estarlo destruyendo para construir la carretera? Mapas de peligro, se inunda, hay deslaves, hay volcanes, hay algún parque nacional que hay que proteger, hay alguna propiedad que se necesita evaluar para ver si se puede adquirir para construir. Son muchas variables, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo las variables mínimas para poder construir mi carretera, ahora sí puedo hacer análisis, ver la interrelación entre estas y obtener las áreas óptimas para la construcción, con lo cual yo termino obteniendo una serie de alternativas que finalmente cualquier análisis que ustedes hagan, cualquier resultado que ustedes tengan de esto, siempre va a ser dirigido en el apoyo a la toma de decisiones. Desde un mapa para ver qué línea del metro voy a tomar, dónde va a ser la fiesta del amigo que se acaba de titular, o cómo vamos a hacer la ruta de evacuación cuando haga erupción del Popocatépetl. Todos estos estudios de análisis espacial son en el apoyo en la toma de decisiones. Entonces nosotros tenemos estas capas de información. Estas capas de información pues es información que trata de modelar lo que existe en el mundo real.
Es decir, la capa de uso del suelo trata de mostrar la distribución de las diferentes cubiertas del suelo, por ejemplo, si hay vegetación natural, si hay agricultura, si hay asentamientos, cuerpos de agua, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de estas capas es una fracción del modelo del mundo real. ¿Sí? Cada mapa es un pequeño modelo del mundo real. Entonces vamos a ver que los mapas y las bases de datos son los principales modelos del mundo real. ¿Por qué las bases de datos? Ahorita vamos a ver. Los mapas tienen tres funciones principales: la de visualización, representación y generalización. ¿Sí? La visualización, por obvias razones, lo que trata de hacer es representar lo que se conoce del mundo real como lo conocemos, es decir, la vegetación verde, el agua azul, la distribución de los elementos como los conocemos, etcétera. Representación, porque al hablar de representación estamos viendo que en estos mapas pues tiene cada uno su nombre de Italia, Francia, Checoslovaquia, etcétera, es decir, los países. Estoy representando territorios, por ejemplo, y aparte dice generalización porque ya tiene un filtro este mapa. Este mapa no muestra todos los asentamientos existentes en este sitio, sino solo algunos. ¿Cuáles son ellos? A lo mejor son importantes por su cantidad de población, puede ser tal vez por alguna actividad sobresaliente como industria, turismo, etcétera. Y entonces el mapa cumple esas funciones. ¿Sí? Tiene una visualización, obviamente, representación. ¿Sí? Se trata de hacer una representación que al lector del mapa le sea fácil entender qué es lo que se está mostrando. Y una generalización, porque no muestra todos los elementos, sino solo los necesarios para que el mapa sea legible. Ahora, con respecto a las bases de datos, ¿cómo puede ser una base de datos del mundo real? Un modelo del mundo real. Bueno, las bases de datos tienen estas funciones: almacenamiento, mantenimiento y consulta de datos. Ahora, como les decía yo en el mapa tiene generalización, la base de datos no. En la base de datos yo puedo poner todas las localidades de todo el planeta y en cada localidad poner atributos como población total, población masculina, femenina, pirámide de edades, etcétera, etcétera. Es decir, la base de datos tiene una de las ventajas de poder almacenar toda la información que corresponde, por ejemplo, a un entorno, a una nación o al mundo completo. ¿Sí? Entonces, la interacción con estos dos elementos es lo que nos permite hacer un análisis espacial pues adecuado, rico, porque voy a tener información en bases de datos que tiene una gran cantidad de información y que tiene una expresión espacial en un mapa con visualización, representación y generalización. Los mapas entonces tienen algunas características que lo que se enlista a continuación es, digamos, lo que aplicaría para los mapas en papel. Sí, son modelos convencionales mejor conocidos, también los en digital. Sin embargo, bidimensionales estáticos no necesariamente aplica ya. Sí, bidimensionales, pues no, tenemos mapas tridimensionales ya. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, Maps o Google Earth, donde podemos tener visualizaciones tridimensionales asumiendo el papel de mapas. Y lo de estáticos tampoco, porque tenemos mapas que son dinámicos. Voy a mostrarles un ejemplo de mapa dinámico. Hay un mapa que se llama Windy Windy. Creo que tal vez algunos de ustedes ya los conozcan. El Windy Windy es un mapa de las condiciones atmosféricas. Por lo tanto, es muy dinámico y les presenta las condiciones actuales de manera dinámica, como les muestro a continuación. Por ejemplo, aquí me está dando Morelia, pero lo que ustedes ven aquí es el viento, las partículas de viento en tiempo real. ¿Sí? Miércoles, dice 5 de la tarde, serían 4 y fracción. Y aquí nosotros podemos ver el viento, cómo está
de acuerdo a este movimiento de partículas. De la misma manera yo puedo ver otras características del tiempo atmosférico, como por ejemplo algunas imágenes de satélite. Yo puedo ver la última imagen de satélite, la puedo animar. Ok, creo que aquí no se ve mucho en la animación. Voy a ampliar el tiempo. Ahí va. Sí, al parecer las últimas imágenes como que no están cargando bien. Pero finalmente estos son mapas dinámicos. Nos permiten reconocer dinámica, por ejemplo, atmosférica. Sí, ahorita aquí sí hay un problemilla, parece, pero bueno, ahí podemos ver un poco de la nubosidad en la parte noroeste del país. Bueno, entonces tenemos mapas dinámicos y aparte estos son, este es el Maps, donde podemos también ver imágenes de satélite, podemos ver atributos como el relieve, podemos ver en tercera dimensión, por ejemplo, ¿sí? Yo puedo ver ahí el relieve. Aquí me alejé mucho de Morelia. Pero bueno, ustedes ya conocen ese sitio. Entonces, bueno, estos son mapas tridimensionales. Entonces, esto de bidimensional y estático solo aplica a mapas que son en papel. Actualmente con los sistemas computacionales tenemos ya la capacidad de tener mapas tridimensionales y de cualquier manera su función más importante sigue siendo la visualización de los mapas y nos va a permitir encontrar, recuerdan eso, patrones espaciales para entender dinámica de fenómenos, por ejemplo. Ahora, estos mapas, estos modelos del mundo real tienen una escala, ya que pues se trata de simplificar de alguna manera el mundo real en un modelo que es más asimilable, más fácil de analizar. Entonces vamos a tener escalas. Una escala pequeña va a tener menos detalle, por ejemplo 1 millón, o una escala grande va a tener más detalle, como por ejemplo 1 a 10.000. Aquí tengan cuidado de no confundirse. A veces algunos ven un número más grande o un número muy grande y dicen este es grande y este es pequeño. No, es al revés. Porque aquí finalmente nos está diciendo cuántas veces se redujo el mundo real. Aquí se redujo 1 millón de veces, aquí solo se redujo 10.000 veces, por lo tanto la escala grande es la que tiene más detalle, ¿sí? Y bueno, todos los mapas tienen un grado de generalización, que es lo que ya les había dicho antes. En el caso de las bases de datos, tienen diferentes funciones, almacenan la representación de fenómenos espaciales del mundo real, tienen la capacidad de almacenar pues prácticamente todos los fenómenos, millones de ellos, en una base de datos sin ningún problema. Tiene una estructura definida, ¿sí? Normalmente la estructura de las bases de datos es tabular, entonces tenemos una estructura de filas y columnas que parece obvio, pero en una base de datos no es tan obvio, porque cada una de las columnas se denomina atributo, que va a ser una característica específica de uno de los renglones, que sería un registro. Facilitan la consulta de información contenida en ellas, ya que tienen un lenguaje específico para realizar consultas. Sí, aunque tengamos nosotros bases de datos de cientos de millones o miles de millones incluso de elementos, podemos hacer una consulta y encontrar los que cumplen ciertos requerimientos para alguna investigación en particular. Y de esta manera pues se utiliza este tipo de capacidades, es decir, los mapas son utilizados como modelos del mundo real para representar ciertos segmentos de este mundo, el suelo, la geología, la distribución de la población, etcétera, etcétera. Tanto las tablas también, que tienen esa información detallada de cada uno de estos elementos, y esto entonces lo usamos para empezar a ver interacciones espaciales, coincidencias, intersecciones, lo que me va a permitir encontrar patrones espaciales. Y aquí, por ejemplo, en este ejercicio o en este diagrama, las zonas rojas son las que presentan un alto peligro para que se den deslaves, ¿sí? Procesos de remoción en masa se llaman. Pero pues con un análisis estadístico, usando insumos
del mundo real, que son mapas y bases de datos, hacemos análisis espacial y obtenemos información que es muy, muy útil. Bueno, esa es la primera presentación. A continuación van a tener otras presentaciones de esta primera sesión. Hasta luego.